Caras y Negocios recibimos a Mayda Noelia Franco. Ella es médica especialista en endocrinología. ¿Cómo estás, Mayda? Mucho gusto, Pilar te saluda. ¿Qué tal, Pilar? Buen día, mucho gusto. Mucho gusto. Contame un poquitito, ¿qué estudia concretamente la endocrinología? Bien, bueno, la endocrinología es una rama, una especialidad dentro de la medicina que estudia las glándulas de secreción interna. Estas glándulas producen sustancias que es lo que llamamos hormonas, que hoy está muy de moda, digamos, hablar de las hormonas. Y estas hormonas tienen acción a nivel de todo el organismo, o sea, a nivel sistémico, como nosotros le llamamos, y hay múltiples hormonas, o sea, glándulas en el organismo y que producen múltiples hormonas, ¿sí? Dentro de ellas tenemos la glándula tiroides, que es una de las más conocidas, el páncreas, ¿sí? Las glándulas hipofisarias, las glándulas suprarrenales, y el tejido adiposo también se considera un tejido glandular. Bien, o sea que podemos hablar de que es un gran regulador, ¿no? Porque es muy importante realmente la función, digo, para que la gente lo entienda como algo que hay que prestar mucha atención y que puede generar además muchas enfermedades, si no. Sí, la verdad que como te mencionaba, estas hormonas que son sistémicas, o sea, tenemos... como hay muchas glándulas, bueno, hay variedad también de patologías que se pueden presentar o disfunciones también, a veces por diferentes motivos, y bueno, esto puede generar diferentes, digamos, situaciones clínicas que puedan motivar la consulta de la persona al médico tratante, ya sea el médico clínico en primera instancia generalmente o médico generalista, y después el médico generalmente los deriva al endocrinólogo. Bien, estamos hablando, cuando hablamos de enfermedades endocrinológicas frecuentes, hablamos de diabetes, hipotiroidismo, hipertiroidismo, obesidad y nódulos tiroideos. Quiero saber la diferencia entre hipo e hipertiroidismo, que es una consulta, calculo que te deben hacer a menudo, ¿no? Sí, eso te iba a decir que es bastante frecuente porque también es como que se confunde un poco porque es como que termina igual, entonces no sabemos bien de qué estamos hablando. Tanto el hipotiroidismo como el hipertiroidismo son patologías relacionadas con la glándula tiroides, que es la que tenemos ubicada en la zona del cuello, en la zona baja del cuello, ¿sí? El hipotiroidismo hace referencia a la falta de producción de hormonas tiroideas, ¿sí? Entonces eso puede llevar a que la persona note cansancio, note caída del cabello, que es lo más habitual, que note que las uñas son débiles, a veces también puede notar alguna ganancia de peso, ¿sí? Y en cambio en el hipertiroidismo lo que ocurre es que hay mayor producción de hormonas tiroideas y entonces eso puede llevar también a que la persona note que tiene mayor ansiedad, que tiene mayor, digamos, calor, que pueda perder peso, ¿sí? Puede notar temblores también. Bien, ¿y una es peor que otra? ¿Son distintas? ¿Una es mejor que otra? ¿O las dos, digamos, en las dos hay que actuar? Claro, o sea, lo más importante, yo siempre le menciono a los pacientes, es que hay que ocuparse. No hay que preocuparse, sino ocuparse. Porque como también son, digamos, que no mencioné antes, la mayoría de las patologías endocrinológicas son enfermedades crónicas. Entonces no es que uno, como un antibiótico, lo toma 7 días y se resolvió. Son patologías que hay que continuarlas, que hay que hacer seguimiento, que hay que cumplir tratamientos que generalmente son prolongados o a veces de por vida, ¿sí? Entonces, bueno, no es que una es mejor que la otra, pero el tratamiento en el caso del hipotiroidismo es un poco más simple que en el caso del hipertiroidismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es una patología que, claro, hay que tratar con medicación y a veces puede llevar otro tipo de tratamientos que generalmente llamamos definitivos, porque no es un tratamiento que se utiliza más de 2 años, no se puede a veces prolongar, en algunos casos sí, muy pocos casos, pero si no hay que hacer tratamiento definitivo, que puede ser o cirugía o puede ser con yodo, y generalmente porque también se presenta mayormente en mujeres y el hipertiroidismo y en edad fértil. Entonces generalmente las mujeres también buscan, digamos, en algún momento de su vida lograr un embarazo y a veces esto puede dificultarlo o poner en riesgo el embarazo. Es una patología que si la mujer tiene un hipertiroidismo y está embarazada se considera
un embarazo de alto riesgo, ¿sí? Entonces, bueno, por eso a veces es un poco más complejo el abordaje en el hipertiroidismo que en el hipotiroidismo. ¿Cómo se detecta cualquiera de estas enfermedades que recién acabamos de enumerar? Digo, ¿con un laboratorio, una muestra de sangre? ¿De qué manera vos podés analizar y ver cómo está este paciente que o está cansado o está con ansiedad? Un poco lo que recién contabas, que quizá mucha gente vive así y no lo controla, ¿viste? No se hace ningún examen, entonces, bueno, hay que hacérselo mínimo una vez por año. Claro, tal cual. Sí, lo más importante, bueno, es consultar al médico. Como yo te mencionaba, generalmente la consulta inicialmente es al médico clínico, al médico generalista o médico general. Y sí, nosotros lo detectamos, además de la clínica, digamos, de lo que siente el paciente, de signos que nosotros podemos ver, lo vamos a, digamos, a terminar de confirmar con el laboratorio, ¿sí? Se pide en sangre, digamos, en la muestra de sangre, lo que se mide son los valores de TSH y de hormonas periféricas, que en este caso son la T4 libre, T4 total también se puede pedir, y la T3. Y generalmente lo más importante de todo esto, porque a veces esos valores pueden inicialmente, por alguna otra cuestión, salir alterados. Entonces, siempre lo más importante, y cuando también me vienen a consultar, es repetir ese dosaje, digamos, del laboratorio para confirmar realmente que estamos en presencia de alguna de estas dos patologías. El tema de los nódulos tiroideos, ¿esto a qué se refiere? Digo, ¿y cómo lo detecto? ¿Dónde están los nódulos? No sé, ¿y cómo es? Bien, como yo te mencionaba, la glándula la tenemos ubicada en lo que es la zona baja del cuello, ¿sí? Entonces a veces los nódulos puede la misma persona notar que de repente apareció como un bulto, generalmente uno lo refiere como un bulto, que antes no lo tenía, o tal vez era muy pequeño y de repente aumentó de tamaño y por eso lo notó, o porque tiene dificultades, a veces si son muy grandes, tanto para tragar, que es lo más habitual. Y a veces uno lo detecta también en la consulta. Nosotros dentro de la consulta palpamos la zona del cuello y a veces uno detecta ya con los años de experiencia que hay algo irregular en la palpación, ¿sí? Entonces lo que se pide es una ecografía de tiroides, que es un diagnóstico por imagen, ¿sí? Las ecografías, igual que se hace ecografía de mamaria, ¿sí? O ecografía abdominal, bueno, también se hace ecografía de la tiroides. Y ahí se detectan, sí, bien las características de esos nódulos, ¿sí? Que se pueden formar en la glándula y a veces, como yo le menciono a los pacientes, no es que la función, digamos, esa producción de hormonas puede estar normal, igual estar en el nódulo, o a veces puede la glándula también estar produciendo más o menos hormonas y estar también en el nódulo, ¿sí? Bien, bien. Bueno, es muy importante, ¿no?, el rol del médico en la difusión de los conocimientos. Esto es clave. Sí, sí, la verdad que sí, porque bueno, hay que llevar conocimiento que uno, bueno, lo tiene y la importancia también porque, bueno, hoy actualmente con las redes y con internet y todo hay mucha información y la verdad que muchas veces también las personas cuando vienen a la consulta vienen angustiadas o bueno, no saben, por eso vienen bastante preocupadas, por eso te decía. Y la verdad que bueno, es necesario dar información que sea correcta, ¿sí? Y para que la persona se ocupe, ¿sí? Y sepa bien lo que tiene que hacer, cuáles son los tratamientos, qué opciones hay, porque a veces no es que hay una sola opción, a veces hay varias opciones en las diferentes patologías y bueno, digamos, la información en ese sentido es importante. También hay enfermedades endocrinológicas que son poco frecuentes, acá las tengo anotadas, que bueno, algunas tienen nombres raros, enfermedad de Cushing, hipofisarias, bueno, la verdad que bastante difícil esto, acromegalia, suprarrenal, que tiene que ver con la insuficiencia suprarrenal, adenoma. ¿Qué es esto? Bien. Dentro, bueno, también de la especialidad, como vos mencionaste, hay enfermedades que llamamos poco frecuentes porque no es tan habitual tal vez encontrarlas como en las personas o un hipotiroidismo o personas que tienen diabetes, que es muy frecuente escuchar uno cuando habla con algún amigo o un familiar que tenga alguna de estas enfermedades, ¿sí? Pero bueno, las enfermedades poco frecuentes son más raras
Sí, generalmente, bueno, el diagnóstico es un poco más complejo y a veces la persona consulta a varios médicos antes de llegar al diagnóstico, y como vos mencionabas, dentro de las patologías hipofisarias, que es una glándula que tenemos en lo que es parte del sistema nervioso central, y es como la jefa, digamos, del resto de las glándulas, se puede producir cuando hay exceso de producción de algunas de las hormonas que esta hipófisis produce. Puede aparecer acromegalia, que es un exceso de hormona de crecimiento y que generalmente, igual que también en la enfermedad de Cushing, que hay un exceso de una de las hormonas que se llama ACTH, que son enfermedades que van modificando, digamos, a la persona o rasgos físicos de la persona con el tiempo. Entonces no es que uno lo va a detectar enseguida, generalmente son patologías que se detecta el diagnóstico recién a los 5 o 6 años de que esta enfermedad está presente. Entonces por eso nos llamamos poco frecuentes, porque a veces tenemos que estar capacitados tanto los médicos endocrinólogos como el resto de los médicos, y a veces también de otras especialidades y de otros profesionales dentro del equipo de salud, para poder, digamos, notar estos cambios y, digamos, referir o sugerirle a la persona que consulte al médico, ¿sí? Porque a veces, por ejemplo, lo que es la acromegalia también puede alterar, digamos, lo que es la dentadura o la mordida, y entonces a veces es el odontólogo quien sugiere a la persona que consulte al médico, ¿sí? Para descartar esta enfermedad. Entonces, bueno, también es importante en ese sentido lo que es el abordaje, digamos, multidisciplinario, bueno, que todos estemos también capacitados en tener conocimiento de diferentes enfermedades. Por último, que ya te tengo que despedir, cortito, el pellet, hay muchos endocrinólogos que están en contra, me pasó con la mía que no quiere que me lo ponga, pero mi médica funcional dice que sí, ¿no? Por el tema de la baja testosterona. Como endocrinóloga, ¿el pellet sí o no? La Federación Argentina de Endocrinólogos, a la que yo soy miembro, no lo aconseja, ¿sí? Qué loco, ¿no? Así que yo estoy a favor de lo que te aconsejó tu endocrinóloga, porque, digamos, lo que desconocemos en realidad es cómo se va liberando esa cantidad de testosterona que está en ese pellet, digamos, en ese dispositivo. No tenemos, en cambio, todos los otros medicamentos que están en el mercado y que uno va a la farmacia, y yo siempre recomiendo que el paciente acuda a la farmacia y no lo compre por otro medio, tiene una liberación y un estudio y algo que avala de cómo esa medicación, digamos, va a estar circulando en el organismo. En este caso no lo tenemos, está por lo menos por ahora información insuficiente, como nosotros le llamamos, y entonces por eso no se aconseja. Perfecto. Bueno, Maida, ¿tus redes sociales? Mis redes sociales en Instagram es doctora Franco Maida Endo, y bueno, en Facebook lo mismo, doctora Franco Maida, y también hago consultas online por Doctoralia, así que bueno, también me pueden encontrar allí. Bueno, muchísimas gracias por esta comunicación, muy amable. No, por favor, muchísimas gracias a vos, Pilar, y un gusto. Un gusto, gracias.